Y entramos ahora al capítulo 24. En este capítulo estudiaremos que el Señor llama a Moisés a subir al monte. Los hijos de Israel prometen la obediencia. La gloria de Dios aparece y Aarón y Hur quedan encargados durante la ausencia de Moisés. El capítulo 24 de Éxodo concluye la sección en cuanto a la legislación social que principió en el capítulo 21. Ahora hemos notado que la ley de Moisés abarca mucho más que los 10 mandamientos breves. Hemos notado también que la esfera de la legislación social cubre mucho más terreno. Leamos pues el versículo 1 de este capítulo 24 de Éxodo. Dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Dios mandó a estos hombres a subir al monte, pero aún a estos que gozaban de un puesto bastante singular en aquel entonces, se les ordenó a adorar desde lejos. ¿Cuán diferentes son las cosas bajo la ley a lo que lo son bajo la gracia? ¿Cuán diferente es su situación ahora a la de aquella situación cuando Dios estaba guiándolos por el camino desde Egipto sobre alas de águilas de la gracia? Bajo la ley, el hombre debe adorar desde lejos, pero hoy en día, el apóstol Pablo nos dice en su carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Dios nos salva y nos guía hoy por el camino de la vida por medio de su gracia. Leamos ahora los versículos 2 y 3 de Éxodo 24. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni sube el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Esta es la segunda vez que los hijos de Israel han dado una contestación afirmativa cuando Dios les pregunta si quieren tener sus mandamientos y su ley. Están muy seguros de sí mismos, son independientes y casi arrogantes cuando le dicen a Dios, sí, queremos tu ley. Prometieron hacer todas las palabras que el Señor había dicho, y todavía ni las tienen todas. Dios les ha dado los 10 mandamientos, y ellos creen que los pueden guardar muy bien. Uno se pregunta, ¿cómo es que Israel pudo haber sido tan engañado? Es un enigma de veras, pero hay muchos que todavía creen que viven según la ley. Aquellos que creen satisfacer la norma de Dios son engañados, y es una cosa terrible de veras. El apóstol Juan en su primera carta, capítulo 1, versículo 8, nos dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Rara vez engaña usted a sus vecinos y quizá no engaña a su esposa o esposo, ni a sus amados, pero es muy posible que se engañe a sí mismo. Si usted dice que no peca, se engaña y la verdad no está en usted. Por si acaso perdiera lo que Juan dijo en su primera epístola, capítulo 1 y el versículo 8, Juan repite sus pensamientos en el capítulo 1, versículo 10 de su primera carta, donde dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Juan lo dijo. Él dijo que si usted dice que no ha pecado y que guarda la ley de Dios, ha hecho a Dios mentiroso. Amigo oyente, Dios no es mentiroso. Lo mejor es no jactarse de la bondad suya. ¡Qué arrogancia tienen los hijos de Israel al decir, haremos todas las palabras que el Señor ha dicho! Usted notará, sin embargo, que no guardaron todas sus palabras. Leamos ahora los versículos 4 al 7 de Éxodo 24 y consideremos otro aspecto importante. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre, y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto, y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, y obedeceremos. Estos israelitas estaban seguros de veras. El hecho es que estaban confiando muchísimo en sí mismos. Creían realmente que podrían guardar la ley de Dios. Sin embargo, no guardaron la ley, y ese es el peor tipo de engaño de sí mismo que hay. Prometieron obedecer a Dios, pero no le obedecieron.
El hombre natural cree que puede agradar a Dios, pero no le es posible de ninguna manera. Ningún hombre puede agradar a Dios porque ningún hombre puede satisfacer la norma de Dios. Nos olvidamos que realmente somos miembros de una raza que es depravada totalmente en cuanto a Dios. El género humano no obedece a Dios, y si usted lo duda siquiera por un solo momento, simplemente mire a su alrededor y note la desobediencia. Mire el pecado, la confusión, el ateísmo y la impiedad por todas partes. Dios tiene muchísima razón cuando Él dice en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Es interesante, ¿verdad? Vivir en una época cuando hay los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. El profeta Isaías dijo que tal día llegaría. Pues amigo oyente, estamos viviendo en aquel día. Ahora el versículo 8 de Éxodo 24 dice, Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo, y dijo, He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Aún antes de que Dios les dé la ley, los israelitas son rociados con sangre para hacerles saber que debe haber un sacrificio. El escritor a los Hebreos nos dice en el capítulo 9, versículo 22 de esta carta, Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Dios repetirá muchas veces este hecho a los hijos de Israel. Una vida debe ser entregada y una pena debe ser pagada antes que cualquiera de nosotros pueda ir al cielo. Veamos ahora que Moisés sube al monte Sinaí. Leamos los versículos 9 y 10 de Éxodo 24. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. La frase, y vieron al Dios de Israel, es una mala traducción. En realidad, nadie ha visto a Dios porque Él es Espíritu. El evangelista Juan en el capítulo 1 de su Evangelio, versículo 18, nos dice que a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Lo que vieron entonces estos hombres fue una representación de Dios. Sinceramente dudamos de que veremos a Dios el Padre por toda la eternidad. Jesucristo es probablemente la vista más cercana que tendremos del Padre. Todo lo que sabemos hoy en día en cuanto al Padre es por el Hijo. No sabemos a qué se parece Dios el Padre, ni cómo se siente, ni lo que piensa, porque Dios nos ha dicho en Isaías 55, 8 y 9, Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Moisés, Aarón, Nadab y Abiú y los 70 ancianos de Israel no vieron a Dios el Padre, sino una representación de Dios. Ahora el versículo 11 de Éxodo 24 dice, Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. En este versículo, como en el previo, vieron una representación de Dios. Más tarde, Moisés pide ver a Dios porque todo lo que había visto era una representación. Moisés quería ver a Dios. Ver a Dios fue el ruego de Felipe en el aposento alto. Felipe le dijo, según Juan 14:8, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. El Señor le respondió en el versículo 9, ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Si quiere ver a Dios, amigo oyente, tendrá que verlo mediante Jesucristo. Alguien dijo una vez que uno puede llegar directamente a la presencia de Dios después de ser salvo. La verdad es que no llegamos directamente a la presencia de Dios. Tenemos un mediador. El apóstol Pablo nos dice en su primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5, Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Usted, amigo oyente, llega a Dios por medio de Jesucristo, el mediador. Cristo es el árbitro del cual habló Job en el capítulo 9, versículo 33 del libro que lleva su nombre. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Cristo pone una mano en la mano de Dios y la otra en la mano suya y los junta a usted y a Dios.
Nosotros no alcanzamos a Dios el Padre por nuestra propia cuenta, y debemos reconocer eso. Ahora el versículo 13 de este capítulo 24 de Éxodo dice, «Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios». Ahora notamos que Josué empieza a aparecer con más regularidad en este cuadro. Dios lo está preparando para suceder a Moisés. Él es joven y Dios tiene muchas cosas que enseñarle antes de que esté listo para guiar a Israel. Leamos ahora los versículos finales, 14 al 18 de este capítulo 24 de Éxodo. Y dijo a los ancianos, «Esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí, Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviere asuntos, acuda a ellos». Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube, y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Fue durante este tiempo en el monte Sinaí cuando Moisés recibió las instrucciones que son presentadas en el resto de este libro de Éxodo. Dios estaba efectuando su perfecto plan para los hijos de Israel. Y aquí concluye el capítulo 24 de Éxodo.